año de 2001, nuevamente nos vamos a situar en Ciudad Juárez. El 6 de noviembre del 2001 aparecen 8 cuerpos de mujeres, entre ellas el cuerpo de Claudia Ivette González, el de Esmeralda Herrera Monreal y también el cuerpo de Laura Berenice Ramos Monarres. ¿Qué pasó con sus cuerpos? Bueno, fueron encontrados en vía pública, pero con grandes rasgos de violencia. Sus cuerpos estaban mutilados, ultrajados y violados. Se notaba que habían sido víctimas de violaciones, de abuso sexual. Y bueno, ¿qué sucede? Sus familiares, los días que desaparecen, todas desaparecieron en el mes de octubre, si no mal recuerdo. Sí, en octubre. Y se levantaron los reportes de desaparecidas, pero los impartidores de justicia se limitaron únicamente a girar el boletín y colocar los carteles de desaparecidas sin algún tipo de investigación. En este caso de negligencia, pues los familiares de las víctimas pues comenzaron procesos penales contra los servidores públicos que supuestamente se encargaron de estos casos. Pero no fue hasta el año de 2002 que el 6 de marzo se presenta todo el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué pasa cuando llega a la comisión? Bueno, se le emiten resoluciones al Estado mexicano. Estas iban acompañadas de ciertos como consejos para erradicar este tipo de violencias, aún sin haber sido declarado el Estado mexicano como partícipe y responsable de la desaparición y muerte de estas mujeres. Fue hasta bueno, de hecho, se emite la primera resolución de la Corte y el Estado mexicano adoptó medidas muy ligeras y le solicitó más tiempo para que pudiera cumplirlas. A lo que la Corte le dijo que sí, le cedieron la comisión, perdón, le concede 2 meses más. Y entonces, al ver la negligencia nuevamente por el Estado mexicano, es llevado el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bajo ciertos lineamientos jurídicos, es decir, tratados internacionales, que pues lo siguen los países que estén adscritos a él. En este caso, la Corte Interamericana tomó de referencia lo que es la Convención de Belém do Pará, que es la convención para erradicar todas prácticas violentas contra la mujer. Y esta misma convención define a la violencia de género como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Es importante destacar esta definición porque fue justamente lo que se utilizó de base para seguir creando, bueno, para emitir una sentencia contra el Estado mexicano. También se tomaron otros mecanismos, en la misma convención de Belém do Pará, se habla de los deberes de los estados. En su artículo 7 se menciona que los estados partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas para prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia. Y bueno, ¿por qué también se toma esto? Porque fue responsabilidad del Estado mexicano que no se llevaran a cabo las investigaciones pertinentes y del mismo modo, aun cuando ya tenían la información para poder llevar a cabo políticas públicas en cuestión de los primeros, les digo, como consejos que les da la Comisión Interamericana, estos no, pues, no los llevaron a cabo y también se le condena en este sentido porque pues cuando es su obligación y como deber del Estado, pues el Estado mexicano quedó negligente nuevamente. A su vez, también se llevó a cabo lo que es se utilizó la Convención Americana de Derechos Humanos, donde aquí en los puntos resolutorios, esto ya les estoy hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una cosa es la Comisión y otra cosa es la Corte. La Comisión fue quien remitió a la Corte este caso para que se pudiera condenar al Estado mexicano. Entonces, la resolución iba respecto a la convención anterior que les comenté y también en la Convención Americana de Derechos Humanos. Aquí los artículos violados fueron los siguientes de la misma convención. Es el artículo 1 sobre la obligación de respetar los derechos, el artículo 2 el de adoptar disposiciones de derecho interno, el artículo 4 también se vulnera el derecho a la vida, con el 5 la integridad personal, con el 9 las garantías judiciales. ¿Esto en qué sentido? Porque les repito que no fue llevado a cabo las investigaciones pertinentes y pues se violenta este derecho. Del mismo modo, el derecho a la honra y la dignidad. Les repito que los cuerpos de las mujeres fueron encontrados mutilados y con muchos signos de violencia, tanto física como sexual. Del mismo modo, también está el artículo 19, que es derecho de niño. ¿Esto a qué refiere? Les dije las edades de dos chicas, tenía 17 y la otra tenía 15, es decir, eran menores de edad, por lo cual se le contempla este derecho, el cual fue vulnerado y no fue garantizado por el mismo Estado mexicano. ¿Qué fue, aparte lo que se les dijo de que, ok, sí, Estado mexicano, tú eres responsable, porque sí se le responsabiliza al Estado mexicano de lo sucedido en el caso González y otras? ¿Y qué pasa aquí? Les piden, bueno, les dice que tiene que tener reparaciones y
Ciertos fueron incorporar la perspectiva de género, esto mediante la elaboración de protocolos, manuales y criterios ministeriales que tienen que adoptar los servidores públicos, en este caso el de los dedicados a la investigación, a juzgar. Del mismo modo, se crea y se mejora el protocolo ALBA y el operativo ALBA. Es importante destacar estos porque se le solicita al Estado mexicano que se cree un programa de búsqueda y a su vez una creación de una página web de mujeres desaparecidas. ¿Esto con qué necesidad? Porque estaba habiendo muchas mujeres desaparecidas y también aumentó el número de mujeres víctimas de trata. Y con este programa de búsqueda se creía que se podía localizar más rápidamente y de una manera eficaz a las mujeres que habían sido desaparecidas. Esto va de la mano con el punto 3, que se le exige al Estado mexicano crear un registro de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional. Esto con la misma necesidad del protocolo y operativo ALBA, dado a que se encontraban muchos cuerpos de mujeres y esas podrían ser localizadas mediante esta base de datos, porque se creía que no eran del mismo estado, es decir, podría aparecer una mujer muerta en Chiapas, pero habría la posibilidad de que ella residiera en otro país, en otro estado, perdón, como Oaxaca, supongamos. Este registro, como les digo, la idea era registrar los posibles cuerpos de mujeres de otros estados, siendo un banco de datos genético. Del mismo modo, y encaminado con con el primer punto, son los cursos y programas permanentes. Estos que irían orientados a derechos humanos y género, de perspectiva de género, y la superación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres. Esto nuevamente para los servidores pues, públicos. La perspectiva de género es un mecanismo, son herramientas jurídicas y también técnicas que sirven para juzgar, para investigar, quitando este sesgo androcéntrico que se tiene, quitando revictimizaciones y del mismo modo ampliar el panorama y ahora sí que el contexto para poder ubicar, perdón, para poder investigar fehacientemente las situaciones o hechos delictivos cometidos. Y bueno, ¿dónde se establece? La perspectiva de género lo podemos encontrar también previsto en la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Aquí tenemos que la perspectiva de género es la metodología y mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres. ¿Para qué sirve? Sirve para comprender más profundamente tanto la vida de las mujeres como la de los hombres y las relaciones que se dan entre ambos. Y del mismo modo, su importancia recae en que busca que se logre entender cómo se produce la discriminación de las mujeres y qué vías podemos tomar para transformarla. También hay algo muy importante, se crea una jurisprudencia, la jurisprudencia es un criterio obligatorio para los jueces, y entonces, ¿qué se les obliga? Se llama, tiene por nombre acceso a la justicia en condiciones de igualdad, y son los elementos para juzgar con perspectiva de género. ¿Qué es esto? Son como parámetros, son como lineamientos que tienen que seguir los jueces obligatoriamente para poder juzgar con perspectiva de género, para hacer uso de esta herramienta ya mencionada, que tiene por fin erradicar todas las violencias, las trabas y desigualdades que tiene la mujer cuando se está enfrentando a un proceso. ¿Y cuáles son estos elementos? Bueno, tenemos las situaciones de poder. Estas situaciones de poder, o a qué refieren las situaciones de poder, sirve para identificar, para valorar y para entender que si hay un desequilibrio entre las partes, es decir, entre hombre y mujer. También se tienen que revalorar los hechos y las pruebas. ¿En qué sentido? Se tiene que eliminar estereotipos, como esto llamado de, es que iba borracha, o es que traía una falda muy corta, o estaba muy escotada. Estos son ejemplos de las cosas que se tendrían que erradicar a razón de esta jurisprudencia. Del mismo modo, se tienen que entender las situaciones de violencia. Es decir, se tienen que ordenar las pruebas necesarias para visualizarlas, supongamos. Del mismo modo, es importante destacar que se les obliga a los estándares de derechos humanos. Esta jurisprudencia se da en el año 2016, como lo pueden ver de este lado. En México, para el año 2011, hubo una reforma constitucional, es decir, se modificó nuestra constitución, que es la ley que rige a todo el país, generalmente hablando. En este sentido, se plantea el principio pro persona. ¿Qué es esto? Que los tratados internacionales y la Constitución van a ser las normas como supremas de las que se van a guiar todas las resoluciones, pero siempre en favor de la persona. Es decir, si los tratados internacionales protegen más que tu Constitución un derecho, se va a utilizar el que tenga una mayor amplitud de protección hacia las personas y hacia sus derechos, claramente. Y del mismo modo, el lenguaje es muy importante porque no tiene que ser basado en estereotipos o prejuicios. También se creó, y es algo muy importante, porque esta es la base de la consecuencia que tuvo la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el Estado mexicano por el caso González y otras.
El protocolo para juzgar con perspectiva de género es un manual grande que crea la Suprema Corte de Justicia, que es el máximo tribunal de nuestro país. Sale en 2013. Y aquí nuevamente, como les hice mención en la primera clase de estos brincos de tiempo, el caso de González y otras fue en el 2001, como lo podemos ver en la primera diapositiva. No se condenó al Estado mexicano hasta el 2009, ahí van 8 años. Y no fue hasta 2013 que se emitió, que se publicó el primer protocolo para juzgar con perspectiva de género. ¿Cuál es el propósito de este protocolo? Bueno, es materializar un método es un método analítico que incorpora más bien elementos como lo es el género, pero ya a una cuestión litigiosa, es decir, se busca adentrar en el derecho los conceptos que han creado y valores que ha tenido una sociedad con la finalidad de entender los procesos de violencia y al mismo modo tratar de erradicarlos, o si no erradicarlos, sí disminuirlos, y teniendo así una resolución, alguna sentencia más favorable, esto en sentido del beneficio de la persona, para que no se vulneren más sus derechos, porque como recuerdan, todo esto inició porque el Estado mexicano pues, fue incompetente y no cuidó ni protegió los derechos de las mujeres. ¿En qué consiste? A grandes rasgos se puede dividir en tres este protocolo. Empieza con un marco conceptual como método de análisis. Aquí se establecen el estudio de conceptos clave como lo es el género, como lo es los constructos sociales, los estereotipos, las masculinidades, todo esto que bueno, no todo, pero sí algunos conceptos de los que ya les habíamos platicado en clases anteriores. Y retomando, nos quedamos en el marco conceptual. Les digo, estos son el estudio de ciertos conceptos clave, como lo es el género, como es los roles de género, los estereotipos. ¿Esto con qué finalidad? Justamente para ampliar paradigmas, para ampliar los ámbitos y para poder tener una mayor amplitud de conciencia. Del mismo modo, el punto 2 es del que se divide el protocolo, es estudiar sobre la incorporación y la evolución de la perspectiva de género. Esto va muy de la mano con la primera parte, porque es indispensable que se tenga la definición de conceptos clave para poder entender su trascendencia y del mismo modo se incorpora una guía práctica para juzgar con perspectiva de género. Es decir, vienen métodos, vienen las formas, como en la anterior jurisprudencia que les enseñé, pero aquí desglosado. Este protocolo tiene más de 300 hojas y a mi parecer debiese ser obligatorio para todos los servidores públicos y más enfocados a los judiciales, porque pues vaya, ellos son los que se encargan como de administrar la justicia y es indispensable que lo hagan, pero la verdad es que no pues no se hace, no se ha trasladado a lo real y yo... Bueno, ahora vamos a retomar un poco lo que habíamos visto acerca de la violencia feminicida en la sesión pasada y vamos a hacer un pequeño recorrido por nuestra historia feminicida. Esto va a comenzar, como les decía Jimena, con el caso de las muertes de Juárez en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en el año 1993. Para ponerlas un poco en contexto, pues esto se vivió en el municipio de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, en México. Fue durante los sexenios de Ernesto Zedillo y de Vicente Fox, donde hubo una crisis enorme de feminicidios, aunque para este año, que fueron en los 90, en los códigos penales no se tipificaba como tal un feminicidio, sino un homicidio. La siguiente diapositiva es una antropóloga que se llama Marcela Lagarde. No, Karen, está bien. Bueno, les decía que Marcela Lagarde resignifica lo que es el feminicidio y ella dice que es una ínfima parte visible de la violencia contra niñas y mujeres y sucede como culminación de una situación caracterizada por la violación reiterada y sistemática de los derechos humanos de las mujeres. En la siguiente diapositiva les comentaba yo que en Ciudad Juárez, en el año de los 90, todavía no se tipificaba el delito de feminicidio como tal, porque no había sido como algo muy importante hasta que se dio esto de Ciudad Juárez y lo de Campo Algodonero, donde el Estado mexicano pues decide que es un problema grave que afecta a la sociedad y al mismo Estado, y es así como empieza una serie de regulaciones en derecho penal para poder encuadrar estas situaciones en un delito, que es el delito de feminicidio. El primer estado de la República en tipificar este feminicidio fue Ciudad de México en 2011, y los que le siguen pues están en orden de lista. Vamos a ver las diferencias entre un homicidio y un feminicidio. Les hice una tablita donde espero me pueda explicar bien qué es el homicidio y qué es el feminicidio. El homicidio, según nuestro Código Penal Federal, menciona lo siguiente: comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Así, sin más. Por el lado del feminicidio, nuestro Código Penal Federal en el artículo 325 nos menciona:
comete el delito de feminicidio que prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias, y enlista 7 hipótesis. La primera de ellas es que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Existen antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima. Que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. Y por último, que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Entonces, teniendo como referente estas dos tipificaciones, es decir, que exista una conducta que va a estar descrita en un tipo penal, en un código penal, vamos a encontrar que el homicidio lo que va a proteger este delito pues va a ser la vida, y por el contrario el feminicidio va a proteger diversos bienes jurídicos como son la vida, la dignidad humana y la integridad física. El homicidio es instantáneo, es decir, no se van a cometer más acciones que solo pues matar a una persona, privarla de la vida. Por el contrario, en el delito de feminicidio se va a configurar como feminicidio, se va a elevar a esta categoría una vez que se hayan cumplido alguna de las hipótesis que les mencioné. Bueno, se priva de la vida a una mujer y se actualiza cuando se cumple alguna de las hipótesis que les mencioné. Estas se pueden generar antes de que pues, la víctima esté muerta o después de la privación de la vida de la mujer. En el homicidio, el sujeto pasivo, es decir, en quien va a recaer la conducta, no va a requerir una calidad específica del sujeto activo o pasivo. Es decir, en el homicidio, cualquiera puede ser víctima de homicidio, ya sea una mujer o un hombre. Aquí no va a requerir una calidad específica para quien recae la conducta. Y por el contrario, el feminicidio, la sujeta sobre quien va a recaer la conducta siempre va a ser una mujer. No puede existir el homicidio y no debe de existir. Bueno, en el homicidio también se parte de la premisa que este puede ser doloso, es decir, que sea intencionalmente y que alguien quiera de verdad provocarlo, o culposo, que sea de manera accidental. Entonces aquí dice que se parte de la voluntad del sujeto activo para acreditar la conducta. Por el lado del feminicidio, este tipo de delitos siempre van a ser dolosos, es decir, siempre van a ser intencionados por las conductas que se pueden realizar antes o después de la muerte de las mujeres. En la siguiente diapositiva es lo que les comentaba de las razones de género, lo que viene en la hipótesis del artículo 325 del Código Penal Federal. Estas 7 razones son las que se van a considerar como razones de género para que se pueda cumplir el delito de feminicidio, y no es necesario que se deban de cumplir las 7 para poder acreditar un feminicidio. Solo con que se cumpla una, se puede elevar a categoría de feminicidio. Y bueno, yo también quisiera pasar a la siguiente diapositiva, donde les voy a mostrar un mapa. No es cierto, es un video de la misoginia y la violencia sistemática en México, donde se ven muy normalizados este tipo de violencia, las violencias que recorrimos en la sesión pasada. Aquí hay todo tipo de violencias y me gustaría que lo viéramos para entender un poco el contexto de esta violencia reiterada y sistemática en contra de las mujeres. El kilo de tortillas, así, no suele sacar la casa. Yo le digo de otra manera, pues es que la calenteña también, ¿eh? Hay que tener la primera piruja, la segunda piruja, la tercera, la cuarta y hasta la quinta. Están re buenas todas. Para cuidar niños, para atender la casa. Incluso la violación, no hay para qué desgarrarse las vestiduras. Si les gusta, no te hagas pendeja, Laberinto. No. Hay mujeres, bueno, a ti no, pero hay mujeres que solo han sentido un orgasmo cuando son violadas. Hay que pensar antes de abrir las Aquí piernas. las cosas como son. Que pensemos Hay que pensar antes de abrir las piernas. Y dejarte embarazar. Pues digo, para evitar más violencia, ¿sí? Cuidar a las mujeres, porque lo he exhortado, que tenemos que las mujeres cuidarnos y estar todas protegidas, tomar medidas, ser más conscientes de que estamos en riesgo y de que salir a la calle es delicado. Un toque de queda para que las mujeres no salgan después de las 10 de la noche a estudiar. A veces también de parte de la mujer puede haber por lo menos imprudencia, ¿no? Con cualquier que sale por ahí bien vestido, luego se compromete, se enganchan, bueno, por eso las matan. Gracias. Pues justamente este video nos ejemplifica a la perfección todo este tipo de violencias reiteradas, tanto violencia simbólica como
emitir este tipo de comentarios de que porque salen a la calle en ciertas horas y que hay que elegir muy bien con quiénes nos vamos a relacionar, pues echándonos la culpa a nosotras de todo lo malo que nos pueda pasar, pero nunca al agresor. Y también lo que tomábamos la segunda sesión, que hablábamos acerca del machismo y de la misoginia, hay una diputada, la diputada que dijo que un toque de queda después de las 10 de la noche también es un ejemplo de misoginia con nosotras, las mujeres. Entonces también las mujeres podemos ser misóginas. No es como una característica específica de los hombres. Es un mapa que va a materializar los feminicidios que se cometen en México del año 2016. Esto está actualizado hasta el año anterior porque se actualiza al finalizar cada año. Este mapa se llama Yo Te Nombro y lo creó María Salguero. Las crucecitas que vemos que está muy lamentable situación porque México está muy lleno, sobre todo al norte, en el centro y sur de México. Las crucecitas en verde son el año 2015, me parece. Las de rojo de 2016, moradas 2017, azul 2018 y amarillitas 2019. Verde era 2020, perdón. Es que no había visto. Pero bueno, este mapa, les digo, se llama Yo Te Nombro y ahorita les paso la página para que puedan explorarlo cuando tengan tiempo. Después de que ustedes les van a dar clic en alguna de las crucecitas, les va a salir la historia de la víctima de feminicidio y está pues muy feo. Este mapa, les digo, lo realizó María Salguero con datos como notas periodísticas que encontraba en internet y en medios de comunicación, y es un mapa que está muy completo y tiene cifras que las que más se han acercado a la realidad. Bueno, en la sesión anterior les hablábamos sobre los tipos de violencias que puede sufrir la mujer, y uno muy reiterativo en la sociedad mexicana es la violencia sexual, y esta la podemos subdividir o clasificar en abuso, acoso sexual y violación. Pero hay que saber distinguirlos. ¿Y por qué es importante saberlo? ¿Qué es el abuso sexual? Perdónenme otra vez. Ya, perdón. ¿Qué es el abuso sexual? Tenemos un código penal en la Ciudad de México que lo explica, lo define en los artículos 176 y 177. ¿Por qué dos? Bueno, el primero, el artículo 176, nada más les puse un párrafo que relata, bueno, no relata, que escribe qué es el abuso sexual, y es al que sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual, lo obligue a observarlo o la haga ejecutarlo. ¿A qué se refiere como cópula? Se refiere a la introducción del miembro viril en la vagina o, bueno, cualquier tipo de objeto. ¿Y aquí qué pasa? Bueno, nuevamente no hay consentimiento de la persona, la cual está sufriendo el abuso, y aquí no se habla, les digo, de mantener una relación sexual por vía vaginal o por vía anal o inclusive bucal. Aquí también, ¿qué pasa? Dentro de, bueno, en el siguiente artículo, que es el 177, establece que también que si se está ejecutando esta acción, pero con una persona que no tiene capacidad de comprender lo que está pasando y por ello accede, tiene que haber abuso sexual. ¿Por qué? Porque justamente no existe una capacidad, pues, de entender lo que está sucediendo. Y del mismo modo, no pueda decir que no y se trate de entender como que lo consciente, pero pues no. ¿Cuál es la diferencia entre abuso sexual y acoso sexual? Aquí es muy importante porque se puede parecer muchísimo. Pero a ver, aquí vamos a destacar que se trata de acciones que no lleguen a la cópula, pero que refieran a actos sexuales, y del mismo modo que no haya consentimiento o capacidad de comprender la situación. Entonces, ¿qué se trata en el acoso sexual? El acoso sexual lo define el Código Penal de la Ciudad de México nuevamente en sus artículos 179 y 179 bis como a quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona, o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad. En el 179 bis se redacta que que también se va a cometer acoso sexual cuando personas mayores de edad contacten por redes sociales, por medios electrónicos, por cualquier medio de comunicación a una persona menor de 18 años, quien no tenga nuevamente capacidad de comprender el significado de estos hechos o las mismas acciones como tal. Y asimismo, esto refleja que pues no lo puede comprender, no lo puede resistir, y pues nuevamente recae esto en acoso sexual. Pero ¿qué es la violación? Bueno, el Código Penal de la Ciudad de México nuevamente, en su artículo 174, establece
al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo. Se le impondrá prisión de 6 a 17 años y nuevamente se entiende por cópula la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal. No me di cuenta que aquí lo dupliqué. Pero aquí hay algo muy importante, chicas, y yo sé que es muy difícil hablar de estos temas, pero hay que entender que la violación no solamente es cuando cuando te introducen el pene sin que tú lo quieras, porque creemos mucho, se tiene la idea de que la violación únicamente es cuando se introduce el pene a la vagina o algún otro objeto, pero no, la violación va a ser violación ya sea por vía vaginal, anal o bucal, y también es muy importante que eso se destaque. También cuando se les forza a tener relaciones, oralmente, y existe una presión o quizá ¿cómo decirlo? O sea, que no deja ni respirar a la chica, esto nuevamente puede ser violación porque no, pues le está lastimando, ¿saben? Y eso es violencia física. Así que, pues es cosa como de reflexionar, es cosa de darnos cuenta que la violación siempre va a ser violación, aún no sea por vía vaginal. Bueno, les cuento rápido de estos premios que se llaman Género y Justicia. Estos fueron creados por la Organización Internacional Women's League Worldwide y van a ser un sello de calidad para jueces y juezas que van a estar comprometidos como con la igualdad y la equidad de género. Son como unos premios a la mejor y peor sentencia que tiene que ver con la evolución en cuestión de igualdad de género. Por otro lado, los premios Garrote son los que van a dar el premio a la peor sentencia de evolución en igualdad de género. Eso es por un lado de los premios Género y Justicia. La siguiente diapositiva son los ganadores del premio Garrote, es decir, la peor sentencia, y estos son en México. El primero de ellos, que dice culpable de acabar con la armonía matrimonial, es una madre que buscaba que el padre de su hijo pagara la pensión alimenticia. Entonces, esta persona se negó y la madre le contó a la esposa del padre de sus hijos. La esposa demandó por daño moral a la madre del menor y el tribunal condenó a la mujer por haber roto la armonía y la dignidad del matrimonio. Y este daño moral tuvo que pagar 50,000 pesos a la mujer por haber roto su matrimonio. El segundo es del rol de madre tradicional. Esto es de una mujer una mujer que le quitaron la custodia de su hijo por no cumplir el rol de madre tradicional, que era pues dedicarse a la crianza y al hogar, porque esta mujer era de España y entonces le estaba como que inculcando otro tipo de pensamientos a su hijo. El siguiente, sobreviviente de feminicidio, este sí se los quiero contar bien porque está muy feo. Miren, esta dice: una joven decidió terminar con su novio debido a la violencia a la que él la sometía. Ella se encontraba en casa con su padre y madre cuando le anunció su decisión. En respuesta, él la golpeó en repetidas ocasiones y tomó un cuchillo de cocinero de 30 centímetros de largo, con el cual apuñaló en varias ocasiones en la cara, ocasionando una herida de 12 centímetros en una mejilla y de 14 en la otra. En el brazo, las muñecas, abdomen, tórax y cuello, seccionándole la yugular en su totalidad. Su padre y madre le salvaron la vida en el momento en que acudieron en su auxilio al escuchar los gritos pidiendo ayuda. En ese momento fue aprovechado por el agresor para huir del lugar, siendo detenido ese mismo día. El tribunal considera que no hay evidencia para concluir que el agresor buscaba matar a la joven, a pesar de las amenazas y de las heridas que le ocasionó brutalmente, las cuales son apreciadas como de las que no ponen en peligro la vida. Además, el tribunal argumenta que el agresor decidió por sí solo dejar de agredir a la joven y por lo tanto no tenía intención de matarla, ya que de haberlo querido así, sin duda nada se lo hubiera impedido. Entonces, pues el tribunal que resolvió esta controversia no lo sentenció porque pues de haberla querido matar lo hubiera hecho, pero no lo hizo. Y la siguiente también se las quiero leer porque también es muy importante, es la que se llama impunidad para los porquis. Y es lo que les mencionaba Jimena y de los que hicieron un comentario aquí en el chat que dice: en 2015 un grupo de 4 jóvenes conocidos por la opinión pública como los porquis, hijos de importantes empresarios y un exalcalde de Veracruz, agredieron sexualmente a una joven menor de edad. El día en que sucedieron los hechos, uno de los jóvenes forzó al adolescente a subirse en la parte trasera de un coche. Ahí le quitaron su teléfono móvil y la agredieron sexualmente, realizándole tocamientos conjuntos e introduciéndole la mano por debajo de su ropa interior. La llevaron a una casa donde, según explicó la joven, uno de ellos la violó. Posteriormente, la familia de la menor denunció lo sucedido. Uno de los acusados huyó a España, donde fue capturado por las autoridades de ese país que lo extraditaron a México para ser juzgado. Ya en México, el acusado solicitó la revisión de su caso a través de un amparo, el cual resolvió el juzgado tercero de distrito en el estado de Veracruz. En su decisión, y a pesar de las pruebas presentadas, tales como el testimonio de la víctima, las declaraciones y el informe psicológico que prueba la afectación emocional y psíquica del adolescente tras la agresión sexual,
El juzgado ordena la liberación del acusado por pederastía. Para el juez que resolvió, no hay pruebas suficientes. Además, afirma que la violencia sexual que sufrió la joven son solamente tocamientos, realizados sin la intención de llegar a la cópula vaginal, anal u oral, o satisfacer el deseo sexual. De esta forma, la decisión normaliza la violencia sexual hacia las mujeres y deja el caso en total impunidad. Pues el juez que resolvió esto llegó a la conclusión de que no podía ser víctima de violencia sexual porque no habían satisfecho los deseos sexuales de los jóvenes. Y justamente a esta menor, pues fue cuando le introducieron los dedos por vía vaginal y había dicho que no había sido una violación porque no había llegado a la cópula. Y yo con esto ya termino. Les comparto